cada mercado en la bolsa. La bolsa decimos que es 23 horas por día porque somos un mercado global. Se puede negociar todo el día. Pero la parte de mercados agrícolas, el periodo que es más líquido son el horario de negociación de los Estados Unidos. Estás escuchando a IBKR Podcast. Encuentra más podcasts y comentarios diarios del mercado en ibkrpodcast.com. Ten en cuenta que cualquier discusión sobre operaciones comerciales es solo con fines informativos y no tiene la intención de ser una recomendación. Por favor, escucha más información al fin del episodio de hoy. Bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Interactive Brokers. Hoy dedicado al CME, pero específicamente al mercado del agrobusiness. Tenemos aquí esta tarde a Paula Atiyeh. Paula Atiyeh es la Senior Director responsable de la oficina de Brasil del desarrollo de mercados internacional para el CME Group. Hola, ¿qué tal? Hola, Judith. Muchas gracias. Es un placer estar acá con ustedes hoy para una iniciativa tan estratégica e importante para los mercados de agribusiness y también para América Latina. Exactamente. Realmente el CME tiene una labor bien importante a la hora de servir a clientes tanto retail como clientes institucionales, porque el mercado de ustedes es un mercado muy líquido. Pero tenemos muchas cosas que revisar. Tenemos una lista de preguntas para que nos puedas explicar bien y exponer bien sobre el negocio del agrobusiness y de la agroindustria. Cuando conversamos realmente sobre la agroindustria en Latinoamérica, todo el mundo piensa en Brasil, que es el mercado donde tú estás concentrado y donde tú eres el head. Sabemos que el país tiene un potencial enorme como uno de los productores globales más importantes. Buscando la visión del CME, ¿cuál es la perspectiva que tienen en el mercado de derivados agrícolas ustedes? Permítame comenzar dando un breve panorama histórico a esta pregunta, porque en los últimos 25 años, Estados Unidos ya no son el mayor productor de granos del mundo como eran históricamente. América Latina, tú dices, y es verdad, ya tiene un papel muy importante en la oferta mundial de alimentos y granos desde 25 años atrás, específicamente con Brasil siendo una potencia en la soya. El maíz es el grano donde Estados Unidos sigue siendo el principal productor, pero países como Brasil están aumentando su participación también. Argentina, que sabemos que este año ha tenido algunos problemas climáticos, también es un jugador importante, junto con Paraguay y Uruguay. Entonces, ese es el panorama histórico y que vemos ahora en el mercado agrícola. Un punto importante a tener en cuenta es que la agroindustria siempre está en desarrollo en Latinoamérica. En Brasil, por ejemplo, vemos que las innovaciones y la tecnología tienen un papel importante en los cultivos y las haciendas, junto con la gestión del riesgo financiero. Las generaciones más jóvenes de las familias en los campos buscan cada vez más cubrir sus riesgos y mejorar la infraestructura de estos negocios. Entonces, la logística, la comercialización, la parte financiera. Entonces, para CME, la América del Sur es un mercado extremadamente importante y lo que hemos visto en términos de actividad de la región se relaciona principalmente con el maíz, los productos de la soya, la harina de soya, aceite de soya, los futuros y las opciones de trigo también. Entonces, desde Latam hasta julio de ese año, hemos visto volúmenes récord, más de 300,000 contratos de futuros y opciones negociados por día en el complejo agrícola de la bolsa. Entonces, es una región muy importante para nosotros. El compromiso de la bolsa con la región es que siempre estamos buscando desarrollar productos regionales, como el contrato de soya de América del Sur, el SAS, que lanzamos hace un par de años en asociación con la bolsa brasileña B3, para servir a los hedges nacionales
y tener una alternativa más efectiva para los productores, exportadores e importadores sudamericanos de soya brasileña, porque el contrato es basado en el precio de exportación del puerto de Santos en Brasil. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la región es importante y cómo vemos la región se desarrollando y productos en la bolsa desarrollando en ese sentido. Está clarísimo que el CIEMI está muy involucrado. El CIEMI está pensando siempre en ir expandiendo, obviamente, la protección que los clientes van a poder necesitar y, sobre todo, viendo cómo van creciendo la liquidez, que es lo más importante, sobre todo en este tipo de mercados. Colombia y México son los compradores más importantes en América. Por otro lado, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil son los productores y los proveedores más grandes. Mirándolo así, ¿cuáles son los tipos de activos que componen el agronegocio, se negocian aquí en las Américas? ¿Cuáles serían los tipos de activos más importantes? Vamos a pensar primeramente en los mercados OTC, el mercado de negociaciones físicas y todo esto. Cuando observamos a estos mercados, los granos más comercializados son el maíz, el trigo y los productos de soya y el arroz en todas las Américas, América del Norte, América Central y América del Sur. México, por ejemplo, compra el arroz de los Estados Unidos y Brasil y estos mercados están todos interconectados. Colombia también compra más granos de los Estados Unidos como importaciones. Cuando observamos a los clientes de América Latina que negocian los derivados agrícolas de referencia que están en la bolsa, en el CME Group, los granos y las semillas oleaginosas representan 90% de los volúmenes que vemos en Latinoamérica para futuros y opciones. El maíz, el complejo de soya, harina, aceite y el trigo siguen siendo los productos más comercializados, como comenté anteriormente, también en el mercado de derivados, futuros y opciones. Entonces vemos que los dos mercados están interconectados. CME es la bolsa, es donde se lleva a cabo la formación de precios en estos mercados y somos un punto de referencia, un benchmark en inglés, que se pueden ser utilizados por los participantes de los mercados regionales para administrar sus riesgos financieros como productores, empresas, bancos y otros en el ecosistema de agroindustria. Las opciones, por ejemplo, cuando pensamos, han tenido un tremendo crecimiento en la bolsa en los últimos años. Para América Latina no es diferente. Estos contratos representan una herramienta eficiente para cubrir el riesgo en los activos que comenté anteriormente. También para implementar estrategias comerciales. No solo vemos corporaciones que usan estos instrumentos, sino también administradores de fondos, administradores de activos, bancos y personas naturales de estos países que amplían sus carteras para incluir materias primas en sus estrategias comerciales utilizando esos contratos y también para haber diversificación en sus portafolios. Entonces, los mercados más negociados son esos y por diferentes participantes también. América del Norte, América Central y América del Sur tienden a ver una correlación de precios en estos activos. Y es por eso que los productos de referencia que comenté, como los mencionados, son tan importantes. No, está muy bien que hayas hablado también de los distintos tipos de inversores, que no es solo el productor, no es solo las personas que están realmente conectadas con el agrobusiness, con el negocio, sino también otros portfolio managers que quieren invertir y a través de los derivados del CME y a través de la liquidez que tienen esos derivados en el CME, pueden también, iba a decir apostar, pero no es apostar, pero en este caso apostar por una industria y invertir en esa industria diversificando la visión que tengan del mercado. Y hablando del mercado, hablando de la visión global, estamos todos interrelacionados, como decías tú, entre la América del Norte, América Central, América del Sur, pero hay muchos otros acontecimientos a nivel mundial que afectan este precio de los cereales, afectan a este precio de estas semillas. Y
Quiero que me expliques qué es lo que veis vosotros desde vuestro negocio, desde vuestro mercado. ¿Qué relación veis? Absolutamente. Los granos son un mercado global. Cualquier cosa que afecte el mundo afectará a los productores de esos productos y a los consumidores también. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, por ejemplo, también afectó a los productores de granos en Brasil y los Estados Unidos. Todos nosotros vimos esto. Comenzamos a ver una mayor demanda de granos de Estados Unidos y Brasil como representantes de los mayores productores de soya, Argentina, Paraguay, también vieron potencial para el maíz. Entonces, todos fuimos afectados de una cierta forma. A modo de ejemplo, Brasil aumentó sus exportaciones de maíz, incluso a Asia, para abastecer la demanda ante la inseguridad que trajeron las tensiones geopolíticas. Brasil no era autosuficiente en trigo, por ejemplo, uno de los mercados más afectados por la guerra. Lo compramos a Argentina, pero con el efecto de la guerra en el trigo ha sido una señal de alerta para que el país crezca su producción y Brasil incluso exportó algunos de sus producciones de trigo. El contrato de trigo en CME, Kansas City, es el que se correlaciona con la producción de América del Sur y ha tenido volúmenes relacionados a los acontecimientos globales. Entonces, eso ilustró cómo los mercados están interconectados y cómo los agricultores reaccionan a los eventos globales y han demostrado ser muy resistentes de esa manera. Siempre se puede contar con ellos para hacer frente a la escasez de alimentos. Y esto también tuvo impacto en la inflación en los países y todo eso. Entonces, vimos esos movimientos en la bolsa, en nuestros contratos. En la década de 90, solo para traer también un poco de historia de nuevo acá, el maíz y la soya eran principalmente un mercado basado en los Estados Unidos. En este periodo comenzamos a ver más globalización también. Y como una bolsa en el pasado, solo las personas que estaban en los Estados Unidos podrían negociar estos derivados en el pitch en vivo, que las personas estaban ahí para negociar. Pero después, con la tecnología, el trading electrónico, esos mercados están mucho más conectados y cualquier persona globalmente tiene el acceso. Y entonces los eventos que impactan los precios futuros y se convierten ahora en una referencia para todo el ecosistema. Eso es lo que vimos en este periodo de incertezas geopolíticas, también alta inflación, tasas de interés más altas en todo el mundo. Entonces, eso se refleja en la bolsa. Las personas no tienen que estar más físicamente en Estados Unidos para cubrir sus riesgos sobre esos eventos macroeconómicos que son importantes, políticos también. Como ejemplo, el más afectado, como yo decía, el trigo, fue uno de los contratos donde vimos volumen y más participantes utilizando para cubrir sus riesgos y también responder a estos eventos. Es importante lo que mencionas, sobre todo en la interconexión a nivel mundial, tanto a la hora de cubrir esos riesgos, pero también a la hora de negociar en esos mercados, porque efectivamente el paso del PIT o de los corros en Chicago a ser contratos negociados electrónicamente invita a nuevos participantes, invita a nuevos proveedores de liquidez, invita a nuevos inversores que se quieran cubrir de esos riesgos. Puntualmente, ¿cuál es el horario que tiene el CME para negociar esos productos agroagrícolas? Cada mercado en la bolsa decimos que es 23 horas por día, porque somos un mercado global. Se puede negociar todo el día. Pero la parte de mercados agrícolas, el periodo que es más líquido son el horario de negociación de los Estados Unidos. Eso es verdad, pero los contactos están ahí 23 horas por día en la bolsa. Pero el horario más líquido depende de los activos que están siendo negociados. En el mercado agrícola
el horario tradicionalmente de Estados Unidos, de las bolsas de Estados Unidos, es el horario más líquido. Correcto, sí, sí, sí. En Interactive Brokers, a través de nuestra plataforma, nosotros podemos y damos acceso a clientes a las horas que tengan ustedes abierto el mercado. Por tanto, un cliente en Interactive Brokers puede negociar en ese mercado, tanto en las horas normales de negociación como también en las extended hours que también está abierto el mercado, efectivamente. Volvemos al tema de la producción de soja que has mencionado, que realmente es del 80% de lo que Brasil produce, es exportado. Cuando volvemos al tema de la soja, que es un activo vital para Brasil, ¿cuál es la relación que ves entre los contratos efectivamente de la soja en Brasil y la soja en Chicago? Esa es una muy buena pregunta, porque históricamente las correlaciones con Chicago son tan altas que la gente les gusta negociar los contratos de Chicago debido a su alta liquidez. Algunos están dispuestos a perder un poco de precisión de cobertura de riesgo para disfrutar de la alta liquidez. En algún momento, hace algunos años, el basis o el precio de diferencia entre la soya en Brasil y la soya en Chicago estaba alto, algo como 2 puntos arriba o abajo, y vimos la necesidad de crear una mejor cobertura para ese diferencial de precio, el basis. Entonces fue cuando lanzamos el contrato de soya América del Sur, que yo comentaba en el inicio, el SAS, que es una parcería con la Bolsa de Brasil, donde los clientes pueden abordar ese desajuste en la correlación de precios que llamamos de basis. Pero históricamente las correlaciones con Chicago son altas. Eso asegura también que haya liquidez y que el cliente se pueda cubrir con una buena liquidez, es cierto. Perfecto. Bueno, hemos hablado mucho de futuros, de derivados, pero hay una gran parte importante de las estrategias, y lo mencionaste también anteriormente, y donde la liquidez ha ido aumentando en estos últimos años, que es a través de instrumentos muy utilizados por los clientes, por los agricultores, que son las opciones. Las opciones que hay sobre dichas cosechas de cereales. Es una herramienta bien efectiva para la cobertura, para la protección. Pero cuando hablamos del agribusiness, ¿cómo podrías explicarnos cómo ves tú esta negociación de opciones? Tenéis mucho negocio, tenéis mucha liquidez, pero ¿cómo les explicáis estas herramientas a estos productores? ¿Cómo hacéis que estas herramientas sean bien populares? Sí, las opciones son un mercado en que hemos visto mucho crecimiento, no solamente para tema de mercado agrícola, pero para todos los otros mercados, los mercados de moneda, los mercados de tasas de interés, los mercados de índices de acciones. Entonces, es un mercado que está en crecimiento. Por ejemplo, cuando pensamos en las condiciones climáticas para la agricultura o las tensiones geopolíticas, la volatilidad de precios que han aumentado, y las opciones son una excelente manera de gestionar el riesgo en mercados que son altamente volátiles. Hemos visto a participantes del mercado comprar opciones para cubrir ese riesgo y pagar un premium sin tener que mantener una cuenta de margen, garantías con un banco, que son operaciones mucho más costosas. Las opciones son una herramienta efectiva para negociar estos eventos de mercado sin tener que asignar grandes cantidades de capital para estas estrategias. Entonces, por ejemplo, la bolsa CME ofrece opciones semanales y de fecha corta, short dated, que son excelentes herramientas para disminuir el riesgo en torno a eventos específicos o informes específicos, como por ejemplo el USDA, o a específicas zafras, como la nueva zafra, la antigua zafra que llamamos New Crop, Old Crop. En junio, por ejemplo, de ese año, las preocupaciones climáticas en América del Norte afectaron la volatilidad implícita del maíz, llevándolo por encima de la volatilidad del trigo en Chicago. CME lanzó en ese momento, un poco antes, un índice de volatilidad que se llama CBOL, que es un índice que monitorea la volatilidad en estos mercados, y para la soya
ese aumentó drásticamente después de esos eventos que mencionaba. Entonces, cuando miras a estos mercados volátiles, las opciones son un buen instrumento. También este año, el complejo agrícola estableció un nuevo récord de opciones con más de 500,000 contratos de corto plazo, opciones de corto plazo, así como los contratos del complejo ganadero que tenemos también y la soya, todos establecieron récords en junio de este año. Entonces, son ejemplos de cómo los participantes están utilizando más y más las opciones como una forma eficiente de administrar sus riesgos. Es muy importante y es una herramienta vital, flexible, con mucha liquidez y que permite ser una buena protección. Y además has mencionado el tema también de efectos a nivel mundial, y hemos hablado también de acontecimientos a nivel mundial, pero hay otro acontecimiento y el cambio climático nos lleva a hablar de él. La sequía que afectó a Europa este año ha podido cambiar el potencial de las perspectivas que tenían los compradores y sobre todo afectando a los cereales. ¿Qué tipo de contratos, qué tipo de protección ustedes desde el CIEMI ven que se está utilizando en este caso de que el cambio climático está afectando tanto a la industria del agrobusiness, a la industria de la agricultura? ¿Qué contratos veis que los clientes utilizan o que los inversores utilizan? ¿Qué es lo que estáis visualizando ahí? Judith, son justamente las opciones, especialmente las opciones de nuevos cultivos a corto plazo, que permiten a estos participantes de mercado gestionar el riesgo de tales eventos y otros tipos también que yo mencionaba, que son a veces riesgos inesperados y que necesitan un instrumento eficiente y líquido. Entonces, son justamente las opciones. Las opciones a corto plazo representaron más o menos 25% del volumen de opciones, por ejemplo, de maíz en los últimos meses. Entonces, es el instrumento que vemos participantes utilizando para este tipo de evento. Perfecto. Tenéis muchísima información en CIEMI, tenéis muchísimos productos que nuestros clientes pueden utilizar, que los inversores pueden utilizar. Me gustaría, ya para ir finalizando nuestra conversación de esta tarde, Paula, es que nos expliques qué podrían buscar los clientes en CIEMI en español o en inglés, que pudieran tener a su disposición. Gracias. No, para nosotros ese tipo de iniciativa como del Interactive Brokers es muy, muy importante porque podemos dividir un poco de los contenidos y el conocimiento que tenemos acá en la bolsa. Y también pueden acceder a sitio web que tenemos algunos materiales en español, en portugués y también en inglés. Y este tipo de parcería con las corredoras de bolsa es muy importante para que podamos dividir ese conocimiento y para que los inversionistas estén cada vez más confortables en negociar en nuestros mercados. Muchas gracias por convidarnos a participar de ese podcast. Muchísimas gracias, Paula, por tenerte aquí y esperemos que todo el volumen vaya aumentando y poderte tener de vuelta igual en unos meses más para ir explicándonos nuevos contratos o nuevas oportunidades que haya en el agrobusiness. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar IBKR Podcast. Como siempre, hay más contenido en ibkrpodcast.com. Y si estás interesado en aprender más sobre Interactive Brokers, visita ibkr.com. Ofrecemos más material educativo sobre comercio y finanzas como webinars, cursos relacionados con el mercado, análisis del mercado y artículos relacionados con análisis cuantitativo en ibkrcampus.com. Sin embargo, en caso de que el material de este episodio discuta la actividad del mercado en general, las tendencias de la industria o el sector, otras condiciones económicas o políticas o haga referencia a valores específicos, materias primas, monedas y otros instrumentos, no debe ser considerada como una recomendación de IBKR para comprar, vender o mantener dichas inversiones. Es importante que busques asesoramiento financiero profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión. Cabe destacar que Interactive Brokers es un miembro de FINRA y CIPE. La información proporcionada en este material tiene únicamente fines informativos y no debe interpretarse como una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar cualquier valor.
En caso de que este material contemple temas relacionados con la actividad del mercado en general, tendencias de la industria o sector, así como otras condiciones económicas o políticas, no debe interpretarse como investigación o asesoramiento de inversión. En caso de que se haga referencia a valores específicos, materias primas, monedas y otros instrumentos, dichas referencias no constituyen una recomendación por parte de IBKR para comprar, vender o mantener tales inversiones. Este material no toma en cuenta las circunstancias financieras particulares, objetivos de inversión o requerimientos de clientes individuales. Antes de tomar cualquier acción en relación con este material, debe considerar si es adecuado para sus circunstancias particulares y si es necesario buscar asesoramiento profesional. Los futuros no son adecuados para todos los inversores. La cantidad que puede perder puede ser mayor que su inversión inicial. Antes de operar con futuros, lea la divulgación de riesgos de la CFTC. Se puede obtener una copia y más información en ibkr.com. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversionistas. Para obtener más información, lea las características y riesgos de las opciones estandarizadas o ODD, a las que se puede acceder a través del enlace que se encuentra en la página de descripción del podcast.